Hola chicos, bienvenidos al canal. La más difícil. O el tema más fácil, que son los sesgos. Entonces, ¿qué son básicamente los sesgos? Predeterminada de un operador. En cualquier activo o mercado, de que hoy es alcista. En un rango. Basado en algunos técnicos y fundamentales, o en una combinación de técnicos y fundamentales. A ver qué seas. Si eres un day trader, obviamente te enfocarás más en la vela diaria, que mantiene por una semana o 2 o 3 días. Entonces te enfocarás en la vela semanal. Así que, obviamente, te enfocarás más en la vela mensual, la vela trimestral y la vela anual. Como una perspectiva guía e influyen. Para que un operador interprete el precio y gestionar ese riesgo. Como un ente. Como un lente. A través del cual un operador APNA mira el precio del like alineado con el contexto. Para estar en cualquier movimiento particular de like. ¿Qué sesgo es? Ahora llegamos a la siguiente parte. Los compradores pueden tener cualquier fuente. El operador determina un sesgo. Todos son diferentes. Su sesgo. Pero lo que es como una base, un sesgo. Para cualquier operador que determine él. ¿En qué aspectos te gusta operar? La primera fuente que tenemos son los fundamentos del mercado. Aspectos técnicos. Así que los fundamentos son los que hacen que nuestro mercado suba y baje. Lo que sea que se publique, en base a eso. Entonces, primero. Conductores. Los conductores fundamentales pueden ser cualquier cosa. Como datos económicos. Segundo, tenemos los sentimientos. Others. Tienen un posicionamiento, como qué porcentaje. ¿Y qué porcentaje de los operadores están vendiendo en corto? En nombre del sentimiento. Esto también está bien. También podemos usar esto. Cosas que entran en los sentimientos. Como los rastreadores de modo de mercado, los informes GOT. Hay muchos rastreadores en el mercado. En eso, tenemos una idea aproximada. Podemos tener una idea de hacia qué dirección quiere operar el precio. Para un operador minorista, el análisis técnico se vuelve lo más importante. Lo hacemos basándonos en lo técnico. Sí. Técnicamente hablando. Basado en el sentimiento más los aspectos técnicos, o los fundamentos, el sentimiento y los aspectos técnicos. Los técnicos. Si eres un trader inteligente de dinero e ICT. Y venta. Como la matriz PDR, te enfocarás en la matriz PDR. Como bloques automáticos, bloques de ruptura, mitigaciones, rechazos. Pero sí. Eres como un operador de acción del precio tradicional. Tendencias. Y resistencias. Medias móviles exponenciales, medias móviles simples o cualquier cosa mecánica. Así que, con la combinación de estos tres, podemos determinar algo parecido a los sesgos. Entonces, según la técnica. También puedes determinar un muy buen comprador diario o cualquier comprador que necesites. Y como una cosa más, una cosa muy importante es que tu sesgo siempre debe ser dinámico. Tu sesgo nunca debe ser permanente. No deberías sentarte a entenderlo para siempre. Cambia. Tan pronto como surge alguna nueva en las listas. Ya sea técnicamente, fundamentalmente o cualquier dato. Se lanza e indica en el mercado que. Entonces, un buen operador, tan pronto como ve un cambio direccional. Su sesgo y se adapta. Es para las condiciones del mercado. Así que tú también debes adaptarte sin perder tiempo. Tan pronto como tienes la información, tienes que encontrar a tu comprador. Desde confirmación, ¿verdad? Así que les daré un ejemplo técnicamente. Como si tus PDRs estuvieran fallando o algo así.
Le dan me gusta. Supongamos que la Reserva Federal. Y nuestro dato de Estados Unidos también es fuerte. ¿Era bajista o plano antes de que se publicaran los datos? Se alineará con el contexto del mercado, cambiará para hacerlo. Ahora mira, eso no significa comprar USD a cualquier precio aleatorio. No, eso significa que tú. ¿Si la dirección opuesta? Configuraciones que tengamos. La fuerza. Ahorraremos tiempo, energía y dinero. Protegeremos estas tres cosas, nuestro sesgo en estos momentos. Parte es cómo determinar a un comprador. Como que hay varias maneras de determinar a un comprador. O ICT. Técnicas más comúnmente usadas aquí. Rango interno. Luego, algunas personas determinan basándose en sopas de tortuga. Solo determinan basándose en eso. Luego, hay algunas personas que solo se enfocan. Rechazo, como dije. Que no determinan a sus compradores. Lo determinan. Pero lo que más usa la gente es el rango interno al rango externo. Básicamente, lo que siento es la peor idea, porque como el nombre lo indica, rango externo, ERL. Para determinar el sesgo y las técnicas. He visto muchos videos en YouTube, los vemos. Básicamente, el enfoque o la forma en que nos dicen cómo identificar el rango externo y el rango interno. Así que no creo que esa sea la forma correcta. Así que también hablaremos de esto más adelante. L es básicamente el máximo absoluto o el mínimo absoluto de cualquier rango de negociación. Y si es un rango de negociación alcista, su IRL lo encontramos por debajo del 50% del rango. Si nos encontramos, si estamos viendo el mismo marco de tiempo. Ana Rao, estamos viendo este rango de 4 horas en un marco de tiempo de 4 horas, así que lo veremos en el rango de gaps. Ahora, entonces no lo veremos en forma de gaps. Lo buscaremos solo en forma de un mínimo absoluto, no como un mínimo absoluto, sino como un mínimo más alto. Forma de huecos en una hora. Así que esa es la forma incorrecta. Si estamos mirando en cuarto, podemos encontrar la liquidez del rango interno en forma de gaps. Pero si buscas en marcos de tiempo más bajos, tenemos que operar entre los mínimos y los máximos. Entonces, el PDR más sobresaliente, el que está arriba y abajo, para alcista está arriba y para bajista está abajo. La cima está en bajista. Nos contó. Entonces, siguiendo eso, nuestro punto de control más importante se convierte en un viejo alto y un viejo bajo. Marco de tiempo, veremos los huecos. Si estamos mirando en un marco de tiempo más bajo, veremos los viejos máximos o los viejos mínimos. Vemos la liquidez del rango interno en el lado descontado del rango grande. Entonces, si quieren que les explique el rango externo a la liquidez del rango interno. Entonces, como puedes ver, házmelo saber en los comentarios. ¿Cuándo cambia? ¿Dónde encontrar la liquidez del rango interno? ¿En qué plazo y en qué forma se recibirá? ¿Cambia un rango de negociación bajista? ¿Y después de que cambie qué rango externo de liquidez? Interno. ¿O irá a la externa después de la externa? Y cada caso de uso de un rango de negociación. Si quieren que les explique eso. Adelante. Como estamos en el tema de cómo determinar un sesgo. Entonces, hablemos más sobre eso. Hablemos de una técnica muy precisa. ¿Quiénes están teniendo dificultades en el mercado para determinar a un comprador? Así que esto es para ellos. Entonces, deben haber escuchado sobre esto en algún momento. En algún lugar deben haberlo escuchado o visto. Entonces, este es un patrón de dos velas. Primero necesitamos una vela base, que será la primera vela. Compararemos la siguiente vela para ver si la siguiente vela, que es la segunda vela, muestra fuerza o no. Si queremos ver a los compradores de mañana, básicamente, desde mañana, para ver a los compradores, necesitamos. Para ver el sesgo de mañana, tenemos que esperar el cierre de la vela de hoy, que es alrededor de las 3 de la mañana, hora de la India. A la mañana siguiente, cuando lleguemos al escritorio, a las gráficas, todo ya estará impreso en las gráficas, solo tenemos que
Más 2 velas para ver qué hicieron. ¿Qué han hecho nuestras últimas 2 velas? ¿Qué pasó? El mínimo y el cierre de la segunda vela. Ya sea OLC u OHLC, si la vela de ayer supera el máximo de la primera vela. La vela de anteayer. El máximo de la primera vela, nuestra vela lo supera. Y cierra por encima del cuerpo más alto de la primera vela. Podría ser de 4 horas, 1 hora, una vela semanal. Estamos tomando el ejemplo diario, así que la vela diaria de hoy. Ahora lo mismo para bajista. Si nuestra segunda vela, es decir, la de mañana, cierra por debajo del mínimo de la vela anterior y cierra por debajo del cuerpo más bajo. Muy fácil, ¿verdad? Pero obviamente esto también podemos. Mitigación. Altos y bajos antiguos. Si no quieres hacerlo, entonces también está bien, es como completamente único completo que se puede utilizar. Como por sí solo. No necesitas nada más para compilarlo. Si quieres que también te diga con qué cosas combinarlo. Yo también estoy como. Así que pasemos al gráfico. Podemos ver algunos ejemplos. También podemos ver el mercado indio. Más audiencia de Forex. Así que vayamos a USD para ver algunos. Iremos al marco de tiempo diario. Como les dije, si son de traders, obviamente. ¿Dónde estará el cierre de la vela en el marco de tiempo diario? ¿Cómo será? O diario. Podemos tomar cualquier swing aleatorio. Pero dejemos este reciente por ahora. Entonces podemos empezar desde aquí, desde cualquier lugar. No mostraremos muchos ejemplos porque todavía tenemos que. Quiero hablar sobre más temas. ¿Cómo determino a los compradores? También hablaremos de eso. Este es el primer video de 9. Entonces, te mostraré basándome en Goldback. ¿Cómo podemos determinar a los compradores y? Entonces, de lo que sea que ustedes tres quieran un video detallado, yo lo. Vamos. Entonces, si vemos desde aquí, toda esta acción del precio fue. Y. Por ejemplo, viste antes que se eliminó un antiguo máximo o mínimo. Yo. O si hay un SMT o cualquier objetivo que pueda tener aquí. Tenemos una fecha este lunes que no está favoreciendo mucho a Estados Unidos. Está debilitando al dólar estadounidense. Así que, obviamente, si estamos en EUR /diagonal USD, veremos una tendencia alcista. Aquí. La muy indecisa. Básicamente, aquí tenemos un bloque de rechazo. Bajo del mínimo del día anterior. Perdón, esta vela perforó por debajo del mínimo del día anterior. Y el cuerpo más bajo de esta vela también está por debajo del cuerpo más bajo de la vela del día anterior. Entonces solo un tonto vería aquí su operación bajista después de un rechazo tan grande. Los aspectos técnicos. No hay ningún escenario alcista aquí todavía. El precio no nos ha dado ninguna indicación. Si lo ves, puede que hayas recibido una indicación de 4 horas, no lo sugeriría. Ver cualquier brecha. Entonces, 1 hora, también puedes verlo dejando 1 hora. En lugar de 4 horas, empieza a usar 6 horas. Puedes poner 12 horas. Entonces, como 90 minutos, 6 horas y 12 horas. Estos son los marcos de tiempo de mayor probabilidad. Las mejores brechas de valor justo y los mejores aumentos de sueldo se encuentran. Entonces, si vemos aquí, esta vela nos indica que al día siguiente estaremos inactivos. Que aquí este día alcista ha llegado porque el precio no ha bajado a este punto. Ha dado un buen cierre, pero un cierre con rechazo. El precio, todos debemos saber que después de un rechazo tan grande, hay instancias muy raras en las que el precio comienza a moverse en la misma dirección en la que el precio marcó el máximo o mínimo. Este día del martes, estaremos inactivos.
Aquí no se ha definido ningún sesgo propio. Así que no debemos operar. O el máximo del día anterior. Lo tocó. Este es el máximo del día anterior y el cierre también está por encima del máximo del día anterior. Nuestro sesgo para el miércoles será alcista. Pero con un cierre bajista, el precio nos ha dejado un mechazo aquí. Es decir, tenemos una buena expansión al alza. Atrapado si hubieras querido. Porque nuestro sesgo del último día era. Esperábamos que este día fuera alcista. Podríamos tener noticias el miércoles. Entonces, si queremos ver el sesgo del día siguiente. No tenemos ningún sesgo aquí. Porque la vela del día anterior, nuestro precio. Veamos, es exactamente igual. Y el cuerpo más alto de la vela anterior, ambos están exactamente juntos. Si cierra un poco más arriba. Entonces, el jueves tenemos que estar inactivos. Porque el viernes tampoco pasó nada aquí. Se ha formado una vela interna. Y si vemos que el cuerpo más alto también. Ahora, el beneficio de la duda depende de ti, si quieres que el mercado. Como aquí tenemos esta brecha de valor justo. Pero en este caso, nuestro Fair Value Gap no ha operado el precio. Entonces, puedes ver esto y también puedes ver otra cosa en esto. Si hay la misma brecha en dólares y Estados Unidos como DXY. Ya sea en GBP USD, el precio ya ha operado en este Fair Value Gap. Esta brecha de valor justo podría permanecer abierta. Y el precio podría comenzar una continuación desde aquí. Entonces el beneficio de la duda deberíamos dárnoslo a nosotros mismos. Y Price ha cazado el máximo del día anterior. Así que hay un poco de fuerza en el mercado ahora mismo en el euro USD. Próximo lunes aquí. El precio se expandió muy bien aquí. Por encima del viernes. Cerró por encima del punto más alto del viernes. Así que el sesgo que tengamos el martes aquí, lo determinaremos alcista también. Pueden ver que el precio primero hizo una manipulación bajista aquí. Expansión desde aquí, alcanzó este máximo. Y para el día siguiente, el miércoles, también nos indicó una señal alcista. También hubo una manipulación el miércoles, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Vela, al menos el 50%. Entonces, si querías, esta expansión alcista que tuvimos. Cimente la mecha alcista el miércoles. Desde que el precio tenga un buen movimiento con un buen gap y el precio de una expansión. Antes se han expandido bastante. Se han expandido mucho. Dejar un día o dos en medio para un periodo de enfriamiento. Puedes atrapar esa expansión, ¿qué tienes que hacer? El indicador indicó claramente que aquí seremos alcistas. Básicamente opero en Londres. Si ya tengo un buen comercio en Londres, ¿por qué si nosotros? Entonces, si tengo divisas en Nueva York y Londres. Si tuviera que elegir uno, elegiría Londres. Cualquier día, porque la mayoría de nuestros ocurren. Y en Nueva York comenzarán cuando Londres consolide lo nuestro. Si nuestra expansión no ocurrió en Londres, Nueva York comience. Así que esos serán los días en que yo operar en la sesión de Nueva York. De lo contrario, si tengo una operación durante la sesión de Londres solamente, independientemente del hecho de que Londres a Nueva York puede revertirse o puede expandirse mucho más en comparación con y el próximo día, para el jueves, prediciendo la vela del miércoles, entonces el precio. Pero si vemos el punto más alto, está. O el optimismo. El cierre está arriba y abajo. Eso significa que esto es muy. No tenemos sesgos con los que lidiar. Así que probablemente veremos inactividad. Ciso. Así que el jueves también pasó lo mismo aquí. Mínimo aquí fue. Entonces el precio del día anterior está por encima del cuerpo más bajo del cuerpo más alto. El precio porque está en el mínimo del día anterior. También está mostrando fuerza. El precio ha cerrado por encima del cierre más bajo.
También nos sentaremos aquí un poco ociosos. Si ves pago de 12 horas o pago de 6 horas, en base a eso puedes determinar. Entonces, igual aquí, si vemos después del viernes. Marcó el máximo del jueves. Luego en Nueva York. Entonces, toda esta, la más alta instancia. Correcto. Entonces, si vemos aquí. Para el martes, como que el martes. Puede hacerlo porque el impulso máximo es alto. Alto que sea. Está alrededor del cuerpo. Así que ignoraremos nuestro martes. No vamos a comerciar. Así que, llegando al siguiente día, veamos el cierre del martes. Cerró por debajo del cuerpo más alto y más bajo del lunes. Cerró por debajo del cierre del lunes. También perforó el mínimo más bajo. Esperamos ser bajistas. Estaban ahí. El precio reequilibró el Fair Value Gap. Básicamente, reequilibró el BPR. Luego el precio cerró abajo. Si vemos a nuestros compradores del jueves, también el miércoles y el martes, estos dos son anteriores. Si vemos nuestro viernes, si el precio está por debajo del cierre del día anterior, como el mínimo del día anterior. Ha dado un cierre, pero el precio no ha alcanzado el mínimo del día anterior. Este mínimo del día anterior está pendiente. Ahora, si quieres verlo de una manera un poco más avanzada. Si el dólar ha alcanzado su máximo del día anterior o el euro USD ha alcanzado el mínimo del día anterior. Para el viernes. Sea bajista. Si no vemos ningún activo correlacionado. Lo estamos ignorando por alguna razón. Que el precio también tiene este valor justo. Ha retrocedido bastante. El retroceso es necesario y luego baja para cerrar por debajo del cuerpo del día anterior. Que el precio ha mostrado mucha debilidad aquí. Aquí también para el viernes. Este viernes va a ser bajista para nosotros. También basado solo en la brecha y en el cierre claro. También podríamos refinarlo un poco. Entonces, hubo un gap down muy grande. Semana. Creó una brecha de apertura de semana tan grande en el New Week y el mismo día, el lunes. Queda una pequeña brecha. Pero después de una recuperación tan rápida, en este bloque de rechazo, el precio hizo su. Entonces, si vemos, después de una recuperación tan grande, tenemos el martes. Haremos esto el martes a esta hora. O si ves una recuperación tan grande en un marco de tiempo de 12 horas. Peor de 12 horas que tenemos. O 6 horas, básicamente, prefieres más 12 horas, entonces será mejor que sean 12 horas. Cambio alcista después de una brecha bajista tan grande. Todos estos alcistas, nuestros PDS, estaban siendo respetados aquí. Por ejemplo, esta brecha y todo lo demás. Por encima de este gap de valor justo en particular. Podría llenarse y empujar el precio desde aquí de nuevo. Así que también tenemos una señal de fortaleza. Basado en el flujo de órdenes, basado en las velas, basado en velas de 12 horas o basado en velas de 6 horas. Porque si vemos la vela diaria, un indicador de nuestra fortaleza. Está haciendo en el mercado que los compradores todavía están muy. Tenemos. Ningún plan para ser alcistas al día siguiente tampoco. Siéntate plano. Pero si quieres ser un poco agresivo. Si obtienes una señal de que el precio. Por encima del cuerpo más alto. Puedes planear ir en largo él. Está bien. Así que si ignoramos esto de nuevo. Depende de ti. Si vemos el martes. El lunes en el punto más alto. Luego, si vemos, el miércoles nosotros. Al alza. Pero aquí tenemos que. Mira, tenemos un stop loss. Entonces el precio alcanzó el mínimo más bajo. Mira el dólar, después del dólar, mira el GBP USD, mira el GBP USD. Por debajo del cuerpo más bajo de la vela de rango en GBP USD. Planeamos nuestra estrategia bajista para el día siguiente. Vamos a comprobarlo una vez.
Así que estábamos hablando de esta vela donde, como puedes ver, aquí. Sí, estás hablando de esta vela. Si ves esta vela en el Eurus. Pero si ves el GBP/USD, el mínimo del día anterior también se rompió. Anterior. Entonces, nuestro sesgo del viernes se basa en esto y en esto otro. Está correlacionado casi en un 95-96%. Puede identificar. Que nos sentaremos bajistas aquí. He captado toda esta expansión bajista. Al día siguiente, teníamos una señal bajista. Si vemos aquí, no tenemos ninguna señal como tal. Aquí, el día siguiente también es para ir a la baja. El cierre, ha dado un cierre muy bueno y fuerte. Y si vemos en GBP/USD, se ha formado una vela muy indecisa. Mira, esta es una vela muy indecisa. Así que la ignoraremos en este momento y operaremos al día siguiente. Dio un cierre por encima del cuerpo más alto del día anterior. También al día siguiente, también alcistas al día siguiente. Aquí tenemos una vela indecisa un poco sucia. La siguiente vela, si vemos en GBP/USD, de nuevo tenemos una vela muy extraña. Pero si vemos en Euro/USD, tenemos una acción del precio muy clara. Cierre por debajo de cuerpo más bajo. Es aquí. El jueves tenemos el stop loss. El viernes tenemos un stop loss de nuevo. Sí, el viernes también lo tenemos aquí de vuelta. Entonces no tenemos ningún sesgo para el día siguiente. Se formó una vela muy sucia e indecisa. Cerró por encima del cuerpo más alto. Pero en ambos activos, nuestro máximo histórico no se ha purgado. Y solo los ociosos se centran. Más alto. Tenemos un cierre por debajo del cuerpo más alto. Tampoco tenemos ninguna indicación hasta ahora al ver el euro dólar estadounidense. Pero si vemos GBP/USD aquí. Es lo mismo. Lo siento, error mío. Una vela alcista. Así que esto también es una indicación de reversión. Así que si vemos la siguiente vela. Esta expansión. Estamos hablando solo sobre una base diaria. El viernes. El lunes tenemos un stop loss y el martes, si vemos. Con un sesgo alcista. El jueves tuvimos una vela bastante indecisa. No se identifica ningún sesgo del día siguiente aquí, no lo está indicando. Tendremos al margen. Luego, si vemos la acción del precio del viernes. Para el lunes. Aquí había un sesgo muy, lo siento, de compra. Una vela indecisa cerró. Así que para el próximo martes, si vemos el flujo de órdenes, esta es una consolidación completa. Luego, al día siguiente, vemos que llegó el stop loss. Después del stop loss, tuvimos que quedarnos inactivos todo el día. El día siguiente fue alcista por completo. Así es como podemos identificar todo el virus. Puedes llegar a un máximo de oscilación. Días continúa una tendencia. ¿Después de cuántos días vienen las reversiones? ¿Si has oído hablar de los trimestrales? Mako, ¿cuál es el nombre? Versión que ocurre después de 90 días, 30 días. $20 días de negociación y 40 días de negociación, 60 días calendario, 90 días. Cambio trimestral, básicamente. Así que cada trimestre. El precio después de ser alcista después de 90 días. Después de 30 días, tenemos retrocesos. Un me gusta de un marco de tiempo grande de todo el swing. Definitivamente va a mejorar tú. Sesgos y todo en términos de trading. Eso es todo por esto. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Mi sesgo? ¿Cómo determino mi sesgo? Así que yo personalmente uso un tipo de enfoque híbrido que incluye. Como puedes ver. Uso la teoría trimestral. Esas dos cosas. Ambas. De Michael. Pero un poco más avanzado. Y mucho más sensato. Dio todo en detalle.
Como la teoría trimestral también es un concepto de Mago. Si te comparas con la gente, lo mismo, lo divide en 4 partes. Así que uso estas 2 cosas, la teoría de Porter y Goldberg. Todo que expliqué antes no funcione. También lo veo para una visión general más amplia de la tendencia. Desde el inicio de la tendencia hasta el momento del like. El alto y el bajo exactos. En un marco de tiempo bajo, obviamente las cosas básicas no nos ayudarán mucho. Y de lo básico tienes que avanzar un poco. Poco a poco. Porque lo que pienso es que el mercado evoluciona cada día. Así que, para sobrellevar los mercados, tienes que seguir evolucionando. Hace 5 años. O incluso puedes ver la acción del precio de hace 90 días. Es el comportamiento en el precio. Verás muchos cambios en la entrega. El algoritmo te activa de manera diferente. Al precio. Eso significa que hoy está activo un algoritmo diferente y mañana uno diferente. Así que, para identificar estas 2 cosas, necesitas mucho. Sé que nosotros. A todos se les ha alimentado con eso. Que en el trading, menos es más. Pero no es así. Alguien quiso decir esto a ti o a nosotros. Cuanto menos sepan, más simple, así de simple. Es. Y más conocimiento. O sea, debes saber qué. Entonces, ¿cómo podría el precio comportarse en el futuro? ¿Qué representa y qué tipo de manipulación de precios? ¿Y cómo entregará el precio? Las velas siempre. Manipulación. ¿Cómo va a ser lo mismo? Tal vez no siempre. Del mercado. A tu favor. No las condiciones que usted entienda, las condiciones que a usted. Así que deberías actualizarte. Todo necesita una actualización. Tienes que actualizarte. También tienes que evolucionar. Evolucionando cada día. Así que sigo un tipo de enfoque híbrido. Que tiene algunos componentes mecánicos. Ahora pensarán, que es discreción. Así que hay 2 tipos de enfoque en el mercado. Enfoque discrecional. Mecánico es básicamente que se basa completamente en su propio conjunto de reglas. O opera en un conjunto de reglas creadas por alguien más. ¿Cómo, si lo digo en términos simples? De llegar aquí. Si incluso uno de estos no cumple con nuestra regla de me gusta. Eso lo descartaremos. Enfoque mecánico. Y en un enfoque discrecional, un operador obtiene libertad. Si el precio no sigue completamente sus reglas mecánicas. Que un comerciante tiene en un momento particular. En su experiencia. Y con su conocimiento del comportamiento del precio, el algoritmo. Después de que se cumplen algunos conjuntos de reglas, hay un cambio repentino en el comportamiento del precio. Las de un operador mecánico ya no se cumplirán. Porque antes teníamos un comportamiento de precio diferente. El algoritmo estaba activo. Ahora tenemos otro algoritmo activo, así que la manipulación será diferente. Si tienes conocimiento del algoritmo del comportamiento del precio. En el mercado. Ahora, eso no significa que me guste hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Todos ustedes tendrán una jerarquía con respecto a sus confluencias. ¿Cuál es la jerarquía para mis confluencias? Entonces, hay 2 cosas, como el precio en un gráfico, tiempo y precio. Así que la hora y el precio obviamente son lo primero. Así que el tiempo es mayor que el precio. Referencia al precio. Entonces el precio es mayor que la discreción. Así es como uso la discreción. ¿Qué información tenemos sobre la inflación y el tiempo? ¿Qué manipulación habrá? ¿Y cuándo comenzará exactamente la manipulación? Veo qué soportes y resistencias tenemos, qué confluencias. Para subir o para bajar.
Cuando llega el momento de participar en un movimiento, ese es el momento. Incluye su criterio en su configuración. O lo incluye en su operación. Y el enfoque mecánico. Así que volvamos. El trimestral y el respaldo de oro. Ambos están basados en las TIC. Ambas teorías. La teoría se basa más en el precio y en el oro. Se enfoca un poco más en el aspecto del tiempo. También hay muchos componentes similares en el precio. Hay confluencias de oro, como vagones, que podemos usar como locos. El precio de la teoría del portal es bastante bueno. Y prefiero usar eso. Con mucho detalle. Pero solo estoy usando eso, lo cual me está dando una probabilidad muy alta. Tratando de mejorarlo. Lo mejoro. Configuración, la incluyo sin pensarlo dos veces. Si funciona bien. Lo estoy incluyendo solo si hay respeto o si lo está respetando, como, en mi configuración existente. Esa es la teoría trimestral. Si le dijera, como en el momento de más ejecuciones y para definir su par de divisas sesgado. Preferiría EUR/USD basándome en la teoría trimestral. Para ver usando la teoría trimestral. Cada activo de moneda, el euro. USD o cualquier otro que veamos, el dólar lo influye. Veo el dólar solo y exclusivamente basado en el respaldo del oro. Poder de negociación triple con respaldo de oro. Respaldados por oro. Solo. No incluyo mucho más en eso. Empecemos primero con la teoría trimestral. Luego hablaremos del respaldo en oro. Así que la teoría trimestral en QT la llamamos QT. QT no CUT. Así que QT tiene muchos componentes. Como SMT secuencial, PSP, SMT secuencial oculto. Porque nuestro tema de hoy es el sesgo. Son uno de los principales aspectos. Aspecto en base al cual somos muy buenos, como nuestro sesgo. Da conocimiento del precio, del conocimiento de la teoría trimestral. ¿Qué es QT? Veamos los conceptos básicos. Primero veamos los alineamientos de los marcos de tiempo del ciclo, ¿qué tipo de tiempos? Así que tenemos algunos ciclos. ¿Qué es un tiempo personalizado seleccionado? Cualquier cosa, diariamente. Así que hay muchos ciclos. Yo también estoy hablando de un day trader. Ciclos de sesión. Como 90 minutos. Y también hay ventas mensuales más grandes, que no he anotado aquí. Ciclo trimestral. Los 4 trimestres que tenemos en un año, cada uno de 3 meses. En 4 partes. Entonces a eso le llamamos venta trimestral. Uno de 3 meses. Luego tenemos un ciclo cuatrienal que es de 4 años. Para los traders basados en swing. Así que no nos enfocaremos en eso ahora. Solo como day trader y trader a corto plazo. Letra grande. Entonces, para ver el ciclo mensual. Tenemos que ir al marco de tiempo de 4 horas. Lo mensual. Entonces, como mencioné, hay 4 trimestres en un ciclo mensual. Entonces, un trimestre nuestro es de una semana. De lunes a viernes, cualquiera que sea nuestra acción del precio. Ese será el primer trimestre. Un mensual. Así que ahora no lo vemos de forma aleatoria en cualquier lugar. Como pueden ver aquí, el 1 de septiembre fue el primer lunes, así que del 1 al 5. Trimestre, del 15 al 19 nuestro tercer trimestre, del 22 al 26 nuestro cuarto trimestre. Del 29 al 30 tenemos distorsión. Más adelante. Pero si vemos aquí el mes de agosto, entonces en el mes de agosto nuestro primer lunes cae el 4. Cae el 4 de agosto. Es nuestro primer trimestre del ciclo mensual, el primero. 4 de agosto, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminará el 8, y este es el primero, segundo. Estas son 3 fechas, las trataremos como discreción. Así que una semana es un trimestre. El lunes y el tercer trimestre comenzará el tercer lunes.
Una semana completa es un cuarto. El cuarto trimestre comenzará el cuarto lunes. Trimestres. 4 trimestres en 4 partes. O sea, si lo dividimos en 4 trimestres, tenemos un ciclo semanal. Ciclo semanal diferente para la primera semana, ciclo semanal separado para la segunda semana, lo mismo para la tercera y cuarta. 1. En cada ciclo mensual, en cada trimestre mensual, hay un ciclo semanal. El primero es el lunes, el segundo el martes, el tercero el miércoles, el último es el cuarto, el jueves. Ahora, el viernes no. Como mencioné, en el ciclo mensual tenemos algunos días de distorsión. El viernes es nuestra distorsión fija. Ahora, tiene diferentes funciones. Discutiremos sobre eso otro día. Hay un ciclo diario en un trimestre. Básicamente, en un ciclo semanal, un cuarto es un día. Entonces, si dividimos un cuarto de cualquier ciclo semanal. Así que tenemos un ciclo diario. Como las primeras 6 horas de la sesión asiática, las segundas 6 horas. Las próximas 6 horas Nueva York AM, luego las próximas 6 horas. Esto crea todo nuestro ciclo diario. Tercer trimestre Nueva York AM, cuarto trimestre Nueva York PM. Dividimos un cuarto del ciclo diario en una sesión. Tenemos 4 cuartos de 90 minutos. Ese es el primer trimestre y luego el ciclo de sesión. El cuarto cuarto. Igual, si necesitamos ir más pequeño, esos 90 minutos. Ahora, algunos de los ajustes del marco de tiempo, etc. Por ejemplo, si vemos un ciclo mensual, una semana. Y lo vemos en un marco de tiempo de 4 horas. Anal. Un día tiene un cuarto. Como en un marco de tiempo estándar y termina a las 3:30 de la mañana. Ahora. Horas por cada trimestre. Son 6 horas por cada trimestre. 3:30 de la mañana y termina a las 9:30 de la mañana. Luego el segundo trimestre, que es la sesión de Londres, son las siguientes 6 horas. Comienza a las 9:30 de la mañana. De Londres. Luego, a las 3:30 comienza la nuestra. Y luego se acaba. Luego, de 9:30 de la noche a 3:30 de la mañana, nuestro mismo, hasta las 3:30 de la mañana, nuestro mismo último cuarto, que es Nueva York. La sesión de PM comienza. Ahora veamos este ciclo diario. Luego, si cualquier ciclo diario, cualquier sesión. Es. Entonces, como mencioné, habrá cuartos de 490 minutos. Lo siento, crea sesiones. De acuerdo. Estas son nuestras ventas. Basándonos en estas ventas. Basándonos en esto, tenemos que ver los cuellos de botella y las correlaciones. Como tenemos el primero. Secuencial SMT SSMT. Por último, ¿cuánto tiene un relleno SMT secuencial SMT? Rangos definidos, semanal, diario. Perfiles, algunas brocas de entrada, 2 etapas, 3 etapas. En este momento vamos a ver un poco lo básico, entonces tenemos 2 perfiles. Básicamente hay 2, y ahora hablaremos de los 2 perfiles más básicos. Componentes. Acumulación, manipulación, distribución X. Ahora, ¿qué es X? Si el cuarto trimestre es nuestra X. Entonces, debe cumplir con un criterio. Que nuestro trimestre anterior, que es el tercer trimestre. Si el tercer trimestre se expande alcista, nuestro cuarto trimestre también se expande alcista. El cuarto trimestre se expandió bajista. Entonces, ya sea una continuación o una reversión del trimestre anterior, lo que hace que el cuarto trimestre sea una X. Siguiente perfil es XMD. X acumulación, manipulación, distribución, lo mismo ocurre con esto. Así que solo cambian nuestra acumulación y manipulación. En el cuarto y primer trimestre. O X será nuestro primer trimestre. Otro trimestre será X. Así que ahora hablemos de SMT secuenciales. Deben saber sobre SMT. Si no, déjame explicártelo. Así es la acción del precio que tenemos que hacer. Entonces, tenemos 2 activos correlacionados. P/diagonal USD.
Y esto es lo que tenemos en el activo 1. Por ejemplo, considera el activo 1 como. Y GBP/USD no lo hizo, y GBP/USD hizo un fallo de giro aquí. Esto es un SMT, ¿verdad? Relacionado tiene un swing fallido. Crea eso y no opera por encima de ese alto o bajo. En términos simples, ¿qué es sequential MT? Entonces, para esto también necesitamos dos activos. Necesitamos dos activos correlacionados. Euro, si estamos operando divisas, entonces EUR/USD, GBP/USD. Para simplificar, solo usaremos los ejemplos de EUR/USD y GBP/USD. Así que podría ser EUR/USD. Indio. Si estás operando con índices, podría ser Nifty Futuro y Nifty Index. Podría ser Bank Nifty Futuro, Bank Nifty Index, Fed Nifty y muchos más. No recuerdo los nombres. No estoy tan metido en los mercados indios. Sí opero. El mercado indio. ¿Qué es y cuáles son los activos negociables? Como hacemos con los índices de Estados Unidos, NQ, SIP, entonces lo mismo hacemos con esto. Comparar Nifty con Bank Nifty. No podemos comparar Bank Nifty con Finance Nifty. Subyacente. Ahora, ¿qué es un activo subyacente? Básicamente, si hablamos de Nifty o Bank Nifty, como futuros y opciones, o cualquier acción que esté listada en el índice. Obviamente no lo compararemos con las acciones. Entonces lo compararemos con el precio de ejercicio ATM actual. O ideal, pero puede hacerlo. Pero si comparas Bank Nifty con los futuros de Bank Nifty. Así que estoy bastante seguro de que obtienes locas grietas y relaciones sangrientas. Así que podemos comparar los futuros de Bank Nifty y Bank Nifty. XGUSD su YUSD. A comparar. Así que tomemos un ejemplo. Ahora tomemos el ejemplo de las divisas, chicos. Y el otro es GBP/USD. Claro, el otro es GBP/USD. Como expliqué sobre los ciclos, tomemos el ejemplo de los ciclos diarios. Tienen 4 trimestres, pero tomemos el ejemplo del ciclo diario. Estamos esperando un movimiento de precio alcista aquí. Así que tenemos 4 trimestres aquí, trimestre. El ciclo tiene 4 trimestres. Esto como una venta diaria. 3. Londres, perdón, Asia, Londres, Nueva York AM, Nueva York PM, Asia, Londres, Nueva York AM, Nueva York PM. Alcista desde aquí. Esta es la acción del precio en la sesión asiática. Entonces, obviamente, no tendremos tanta diferencia. Casi la misma acción del precio en los altibajos. Entonces esto también es un mínimo más bajo y esto también es un mínimo más bajo. Lo siento, esto también es un mínimo más bajo. Si solo estamos hablando de SMTS. En este low también, en este también, en este también. 4. En cualquiera de estos, podemos ver SMT. Entonces, el mínimo más bajo del primer trimestre de la sesión asiática. Entonces, para ver un SMT alcista, solo. Cualesquiera que sean los máximos y mínimos absolutos. Veremos los del primer trimestre. Ahora, esto es solo en el primer y segundo trimestre. Básicamente, los cuartos deben estar en nuestra secuencia. Es decir, estamos viendo en el primer y segundo trimestre. Podemos ver SMT en Nueva York en los máximos y mínimos de Londres. Podemos ver SMT en Nueva York PM en el máximo y mínimo de Nueva York. Bajo. Miércoles alto bajo, jueves alto bajo. Semana. En el máximo y mínimo de la segunda semana, en la tercera semana. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si hablamos de compradores. Estamos hablando de un salario mensual. Consideremos eso porque somos como. Hablando de compradores. Y confiaremos más en el salario mensual. Así que esto es solo un ejemplo, este es el salario mensual. No, Q1. Así que esta es nuestra primera semana. Esperando. Ahora mismo. Así que este es nuestro mínimo. No esperamos nada. Esto es alto marcado.
Esto es bajo marcado y nosotros aquí. Low PSMT. Así que aquí podemos esperar que este ciclo completo o el siguiente. Ahora aquí podemos ver. Significa euros a USD en el trimestre anterior, que era este. Y si vemos en GBP-USD, el precio ha creado un fallo de oscilación. Este es el mínimo del trimestre anterior. Vemos SMT secuencial. Este SMT no será un SMT aleatorio. Máximo del trimestre anterior. Y en el mínimo, comenzaremos a medirlo. Tan pronto como tengamos un SMT secuencial. Esperaremos que el precio se expanda hacia arriba desde aquí. Ahora, obviamente, todos ustedes deben saber esto. ¿Qué activo te gustaría vender? Si estamos buscando aquí el lado alcista, cualquier activo que MP no lo caza. En cualquier activo que no busque, por ejemplo, aquí. Es el más fuerte. GBP-USD no ha cazado el mínimo del trimestre anterior. Así que nos enfocaremos más en el GBP-USD para buscar ir en largo. Así que vamos a ir en largo solo en este activo. Mínimo del trimestre anterior. Eso es todo y... Eso es todo. Vayamos a algunos ejemplos. Solo les mostraré algunos ejemplos aquí de que tenemos. ¿Y cómo más podemos hacerlo? Vamos a ir a un tiempo de 15 minutos, lo siento, necesito ir a un tiempo de 4 horas. Necesitamos un indicador. Así que el indicador que uso es... O si quieres usar algo más. Mostrarte. Ventas trimestrales, teoría de Waffles. Entonces, esto definirá tus trimestres básicos. Te muestro. Puedes ver todas las configuraciones. Mantenerte alejado. Tomemos algunos. Empecemos aquí mismo. Es el mínimo del trimestre anterior. La caja completa. Es una caja completa, este es un salario mensual. Si vemos el trimestre, el precio. El euro no ha cazado el mínimo del trimestre anterior en USD. Y si vemos GBP-USD, tenemos este mínimo cazado. Así que este es un SMT. Puedes cambiar tu sesgo alcista y tu postura desde aquí. Puedes ser bajista. O hasta que no se cumpla tu liquidez extraída. Hasta entonces, puedes ser alcista y bajista. El bajo de la semana anterior, puedes muy fácil. One shot, one kills. Aquí, como entrando aquí, puedes salir por aquí. Así que veamos algunos ejemplos de la acción del precio anterior y SMT. De la semana anterior, hubo mitigación. El viernes y lo mismo si vemos en GBP-USD. De aquí nuestro mismo sesgo se volvió bajista. Pero si vemos aquí, el miércoles tuvimos otro SMT secuencial, el miércoles o el jueves. Tuvimos otro SMT secuencial aquí. Aquí estaba. Esto. Aquí encontramos un SST secuencial alcista. Hubo una cacería en el euro dólar. Entonces, aquí este SMT nuestro, esta entrega nuestra, se invalida aquí. Tan pronto como obtenemos nuestro próximo SMT secuencial. Entonces, esto debe haber formado un SMT secuencial oculto en alguna parte. Secuencial, sobre eso. Discutiremos. Entonces Esto es un SMT. Puedes captar toda esta expansión. Luego obtuvimos un SMT secuencial. Podrías capturar toda esta expansión. Salario mensual. Pero si vemos, tenemos el mes anterior. Tenemos un SLT secuencial. Funcionó. En EUR-USD, el máximo del mes anterior ya se curvó. Así que ese también es un SLT secuencial. Veamos un poco más la acción del precio anterior. 4 horas significa que estamos viendo el salario mensual. 1 hora de pago diario, una hora de pago. SMT secuenciales. ¿Quieres? Puedes ir a un marco de tiempo más alto y verlo. Ahora. Como puedes ver aquí, no tenemos SST secuencial en un ciclo semanal. Trimestres. Te lo muestro en una hora. Comenzarás un ciclo semanal. Una caja representa un día.
Estas pequeñas cajas representan tus sesiones de me gusta. Básicamente, 6 horas es el ciclo diario. Este es el SMT secuencial que creé. Comenzamos la continuación. Su sesgo de los próximos 2 o 3 días, si está en una venta semanal, su sesgo puede definirse muy fácilmente aquí. Bajo, vender al que no ha casado alto. Aquí teníamos un activo más fuerte, el GBP/USD, y que bien lo hizo el GBP/USD. Mantuvo la misma expansión. Entonces, ahora puedes combinar esto con SMTS de ciclo pequeño. Trimestre 1, trimestre 2. En medio de SMT y aquí es donde comenzó tu expansión. Ya sea que captures la expansión diaria o la expansión de la sesión, también puedes hacer esto. Es la acción del precio reciente. Te mostraré 2, 3, 4 ejemplos en la acción del precio reciente. 4. Veamos este. ¿Uno fue eso? Bien. Así que aquí podemos ver algunos ejemplos, chicos. Mejor porque ahora nuestro tema es compradores. Tenemos un SMD secuencial. El máximo del trimestre anterior en Eurus no se ha purgado. Ya teníamos todo el sesgo desde aquí. Entonces, si es en un marco de tiempo más pequeño, en una hora. Veremos la correlación. En 2 ventas consecutivas. Si ves el precio semanal, esta área roja es el lunes. Lo resaltado. Eso significa martes. Entonces, el martes anterior en EUR/USD. Lunes. Una confluencia muy grande e importante. Correlaciones de craqueo de 2 etapas que, como, entregan. SMT secuencial. Incluso entregó el precio hasta aquí. Ahora podemos ver el crack y la correlación con más activos, como el dólar. Tal vez este SMT secuencial nuestro no se haya purgado. Ahora bien, si vemos esto desde atrás, teníamos un SMT secuencial. El EUR/USD no alcanzó el mínimo del trimestre anterior. O del trimestre anterior. Lo mismo aquí, también tuvimos nuestro sesgo el lunes. Actuó en el mínimo del trimestre anterior. El mínimo del trimestre anterior se mantuvo en GBP/USD y EUR/USD. Miércoles, jueves, viernes. Nuestras operaciones alcistas. El viernes es algo aparte. Si tengo otras cosas de las que ocuparme. Ciclo, pero es una distorsión. La distorsión es lo más difícil de operar. Y el ciclo más difícil y el momento para operar. Así que podíamos hacer esto muy fácilmente. 1 o 2 ejemplos más. Ahora, si ves aquí, te mostraré el gráfico de 4 horas también. Pago. El mínimo del día anterior en GBP/USD está intacto. Que es el lunes, hizo un movimiento libre aquí el martes en GBP/USD. Pero, por otro lado, como podemos ver, el EUR/USD cotiza por debajo y cae por debajo del mínimo del día anterior. P secuencial en un ciclo semanal. Aquí hay un SMT secuencial en un SL semanal. Determinar fácilmente nuestro sesgo alcista para el próximo día o 2. Hecho sin dudar y sin golpearnos la cabeza contra la pared para determinar a los bajistas. Ahora, si vemos aquí, tenemos el DLS. Tendrás como un mes en el que cada semana, encontrarás SMT. Habrá algunas semanas en las que no encontrarás SMT secuenciales en el cierre semanal. Lo siento, si no encuentras SMT secuenciales en el cierre mensual, tendrás que bajar a cierres más bajos. Obviously. Tutoría de pago y cualquier cosa. So, Así que todo se da. Dos ejemplos más en Weekly Asal. Como pueden ver. Aquí en Weekly Asal tenemos muy poco. En la segunda o tercera semana, o entre cada trimestre ejecutivo, obtuvimos la secuela.
Pero aquí, si usted estamos encontrando más SMT entre los cuartos. Segundo trimestre. Y SNT. T. Si vemos primero, este movimiento bajista también. Capturado. Después, aquí. Bajista. Ahora como. Si ves en Mona P. Seguidos, lunes y martes. Como el primer trimestre del lunes, que es GBP. Pero, por otro lado, el euro en USD. Se ha creado un fallo de oscilación. Y el SMT secuencial semanal A. Desde aquí, el precio creó un mensual. Estos euros y USD cotizaron por debajo de nuestro trimestre anterior. El trimestre anterior. Así que, tan pronto como tengamos este SMT. Este que era de un marco de tiempo más corto, básicamente semanal. SMT era que este es nuestro rescate. Sin ninguna vacilación, sin pensarlo dos veces, no pensaremos demasiado. Aquí, toda esta expansión pudimos capturarla muy fácilmente, ustedes pudieron capturarla. El patrón se sigue principalmente. Así que terminemos esto aquí y pasemos al siguiente tema. ¿Cuál era la siguiente parte? Era esta. Sí, chicos, pasemos a la siguiente parte. Entonces, la siguiente parte. Así que todos han oído hablar de Goldback, si han oído hablar directamente de Goldback. Como 369, habrás escuchado o tal vez ACT Enigma, has escuchado Enigma, está generando mucha expectativa últimamente. Está en auge. Eso es básicamente todo. Y Enigma. Así que, como estos conceptos fueron introducidos. Entonces, esto es básicamente sobre números matemáticos y el aspecto del tiempo en nuestra dimensión temporal. Se enfoca más. Para más detalles sobre Goldback. Mi nombre es Opilaca. Y desde el sitio web puedes comprar libros de Opilaca. Así que, chicos, todos estos conceptos, todos los conceptos como el respaldo de oro. Todos están basados. Es avanzado. Estaba planeando explicar el enfoque completo de respaldo de oro. Que básicamente uso para mis compradores. Se volverá demasiado complicado para ti. Pero aprende y comprende un poco sobre esto. Hay algunos videos en YouTube. Y si te gusta. También para el respaldo de oro. Paso a paso. Para Goldback y para la QRH. Y. Núcleo duro para ello. Como no es un núcleo duro, núcleo de las TIC para ello. Haberlas escuchado. De lo que estamos hablando, también podemos usarlo con eso. Básicamente no es necesario porque en eso mismo. ¿Qué? ¿Cómo? Lo siento, así que estos conceptos giran en torno a. Se basa completamente en números. Número 3, número 6 y número 9. ¿Qué es nuestro número 3? 3 significa, ¿qué representa el número 3 para nosotros? Así que, básicamente, en matemáticas, les diré. En lenguaje matemático. También le dicen progresión geométrica. Así que a esto le llamamos la potencia de 3 números, que son bastantes números. 9, 27, 81, 243, 729. Básicamente, siempre que tengamos un número que sea potencia de 3. O tenemos un número grande de potencia de 3. Número de potencia de 3. 3 es nuestro número base. Entonces 3 asterisco 3, 3 asterisco 3 es nuestro 9. 27 asterisco 3 es nuestro 81. Y así con esto como un cálculo, un número de bolsa de oro por 3, sigue y sigue y sigue. Así que el número 3 que tenemos es básicamente un componente que usamos. Entonces, todos deben haber leído en la escuela, en la universidad, que tenemos dos ejes en el precio, en el gráfico. Si estás en el trading, obviamente lo sabrás. Dos ejes que son el eje X y el eje Y. Chicos. Nuestro eje X.
Entonces, el horizontal que tenemos es el eje X y el vertical es nuestro eje Y. En el gráfico, este es nuestro X y este es nuestro Y. Entonces, esto representa nuestra dimensión de tiempo. El eje Y aquí representa nuestra dimensión de precio. Más en X. Básicamente, se enfoca más en las dimensiones del tiempo. Número 3 es para definir los rangos de negociación en el eje Y. Número 3, lo que sea que tengamos. Están predeterminados. Ya existen. En cualquier activo. Desde cero. Llega hasta el infinito. Como un 0, como un 3, una potencia de 3, un número como t es una potencia de 3. Tenemos un rango de negociación de 3 pips. Rango de negociación de 1 y 3 pips. Y sigue subiendo. 3 en cada espacio de 3 pips. Lo mismo ocurre con otros números como el 9 o, ya sea, el 27. Del 0 al 18 tenemos un rango de 9 pips. Y arriba. Que siguen aumentando. Luego, para el 27, un rango de 27 pips del 0 al 27. Otro rango de 27 del 27 al 53. Tenemos un rango que se incrementa. Y en cada rango, tenemos un máximo y un mínimo. Hay bloques automáticos. Hay vacíos de valor justo. Hay dos de cada uno. Uno es alcista, uno es bajista. Son áreas predefinidas. Como en el rango de negociación, todos estos están después de algunos porcentajes. Porcentajes fijos. Tenemos valores predefinidos. En medio de las cuales especificamos. Si tenemos un nivel, como del 100% al 3%. Y el espacio que tenemos entre el 100% y el 97%. La brecha del 0.03%. Rango. Sigue creciendo así. ¿Cómo son los rangos? Claro. Pero básicamente lo veo en dólares. Como puedes ver, aquí tenemos un rango. Esta es una gama de pips de tamaño potencia de 3, de tamaño potencia de 3. Este es un máximo del rango que tenemos. Máximo y por debajo de cada máximo. Tenemos estos niveles de extensión. ¿Cómo tenemos estos niveles de extensión ahora? Solo estoy dando un ejemplo. 7 puntos. ¿Cuál es el número con respaldo dorado más pequeño que tenemos, menor que el número 27? 9. Y luego el siguiente número de potencia de 3 que tenemos es 3. Tenemos un rango total de 3 pips. Ahora, también podemos ver de cuántos pips es el rango. Como uso este indicador, uso D más AMD Go Back. Nuestra cual se activará. Cajas AMD, desequilibrio y todo lo que necesitas para comerciar. Hay aún más que eso. Pero no creo que necesitemos más que eso. De 3 pips. Ahora estoy en un rango de 243 pips. ¿Qué número más pequeño que 243 pips tenemos? Entonces, vamos a saltarnos el 81. Luego, el siguiente número es 27. Máximo hasta la extensión, tiene un rango de 27 pips. Ahora está mostrando 275. Muestra 275. Pero es 27. Básicamente, si lo vemos así, tenemos un rango. Estos son los niveles de extensión. El precio alcanza este máximo. Después de hacer eso, continuará desde aquí o el precio se revertirá desde aquí. Ahora, los niveles de extensión nos ayudan a identificar esto. Esta es el área del 50% de este rango particular. Y aquí, si vemos, esto es 0.3%. De orden, brecha de valor justo, vacío de liquidez, mitigación de rupturas. Si ves esto, la matriz P de array de ICT. CT y Mac o NOS. Dieron la matriz Prairie. Ahora tenemos, después de qué número, cuánta diferencia tenemos. Así que, digamos, el 3% de cualquier brecha que tengamos es un bloque de rechazo. Bloque de órdenes. Desde un máximo al 17%, un vacío de valor justo, al 29% tenemos un vacío de liquidez, al 41% un breaker. Significa que hay una brecha del 3%. Luego nuestra brecha de valor justo, liquidez, interruptor.
Entonces, esto también nos lo dio Mako, la matriz PDA. Porcentaje fijo. Porcentaje fijo en un rango. Aleatorio, cualquier aleatorio. Aquí o en cualquier otro lugar. He marcado este número 17. Pero si ves, esta es el área de bloqueo de rechazo. 81. Los rangos que usamos. Todo lo que usamos. Estoy usando, así que también los marcos de tiempo. 1.729.243, así que ahora estoy en el marco de tiempo de 81 minutos. 243. Este en particular el bloque de rechazo. No está ahí, entonces me gustaría que simplemente bajaremos a un marco de tiempo más bajo. Este es un área particular del 3%. Entonces, si aquí se encuentra el bloque de rechazo. A revertirse desde aquí. Aquí Price hizo 2 rechazos. Nuestra continuación hecha. Entrega. Se mitigó el bloque de órdenes. ¿Y qué bloque de órdenes se respetó? Bloque de órdenes, pero fue irrespetado porque este es el mínimo del rango hasta ahora. No se estaba formando. Comienza desde el bloque de rechazo. Solo tenemos 2 algoritmos. Comienza desde el punto más alto y más bajo del swing, y el segundo comienza en esto como un bloque de rechazo. Tiempo. Entonces, si miramos aquí, teníamos el tiempo correcto. Marcado 17. 17. Precio también mostró soporte aquí, fue rechazado desde aquí y desde aquí mismo. Comenzó nuestra continuación. Justo, luego sigue y sigue y sigue. Luego, desde aquí, si vemos, el precio se está revirtiendo. Pero el precio no respetó para nada este número 53. Y aquí esperaba que el precio se revirtiera. Un interruptor en particular que tenemos en nuestra gama de interruptores. El precio no tuvo una reversión antes de eso. El precio fue a donde marcamos el quiebre. Como que también puedo darte una idea. Creo que le envié esto a alguien hoy. Eso es. Un segundo, chicos, solo estoy tomando una captura de pantalla. Para mostrarles, chicos, miren. Así de precisas son estas cosas. Si miras, aquí lo he indicado claramente. Este interruptor en particular. Puede intercambiar, puede ir. Si quieres, incluso te muestro una captura de pantalla. El gráfico. Para que le eches un vistazo. Esta fue la captura de pantalla que publiqué. Es un grupo de un par de amigos que operan junto conmigo. A este quiebre en particular. Y simplemente se invirtió y bajó desde aquí. Interruptor adentro, un interruptor y una caída y todo lo demás. Los que marco están siendo respetados y respetados. Esto se estuviera cumpliendo. Y aquí es donde el precio se está revirtiendo y también estos números. Discutiremos, pero esta es una forma de avanzar. Necesitarás años, tal vez un año, para aprender esto. Incorpóralo a tu configuración existente y solo inténtalo. Aprender esto por tu cuenta. Número 3. Supongo, ¿verdad? Eso es todo sobre el número 3. 6. Necesitamos básicamente niveles clave adicionales. ¿Correcto? Podemos verlos como líneas de cuadrícula y marcadores de referencia. Donde el precio reaccionará más. Niveles específicos. Dividirá y extenderá. Luego viene el número 9. No entraremos en muchos detalles por ahora. Entonces, el número 9 define básicamente el ciclo de tiempo y define las particiones de retroceso. Que se alcancen estos niveles. Alcanzar o en qué plazo de tiempo es probable que el precio suba. Compensación de estos niveles particulares. Déjame solo. También te explicaré alguna parte del tiempo. Así que tenemos estos números.
Aquí tenemos 3, 11, 17, 29, 41, 47, 53, 59, 71, 83, 89, 97. Números de arriba. Estos son los números de arriba, 32, 97, estos se conocen como números Goldbach y los números de abajo. Números GB, números no respaldados por oro. Entonces, ambos. Por ejemplo, si estamos en un marco de tiempo de minutos, como si estuviéramos en 60 minutos. Están en 81 minutos, están en 27, están en 243. Esto es un... Esencialmente, es un cálculo. O R menos minuto. Entonces, si tenemos un R, sea cual sea. Fue. Entonces, primero vamos a, perdón, lo olvidé. Zúrich es el momento para la liquidación de divisas, el marco temporal de CLS donde se realizan las liquidaciones de divisas. Usaremos Zúrich. ¿Y si estamos haciendo futuros de índices de Estados Unidos? Obviamente, usaremos UTC-4. En el mercado. Estamos operando con los índices indios. Eso es todo. Es decir, horas. Por ejemplo, aquí el precio es a las 10:27, aquí se negocia. Bien, primero les diré esto. Ya sea R más menos o R menos minuto. O, escribí R más minutos o R menos minutos. ¿Y si tenemos R más minutos o R más menos R menos minutos? Consideraremos el número 17 como menos 1 más 1, nuestro. Menos 1 y más 1. Si falta un número o algo así, lo consideramos como nuestro número de devolución de llamada más cercano. 2. Si estamos en el marco de tiempo diario, entonces en el marco de tiempo diario hacemos mes más día o mes menos día. Como el 1 de marzo. O 3:1 es 2. Entonces, así es como lo calcularemos en el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo de minutos, en el marco de tiempo de horas. Entonces somos R y minuto o R, minuto y más 1, menos 1 es nuestra tolerancia. Y personalmente, me gusta, cada uno tiene un método diferente. Quiero hacer. En el marco de tiempo del poder de 3, lo que tengamos. Aquí está abierto por 81 minutos. 8. En el minuto 27, te mostré el bloque de rechazo. Así que lo reviso. Como puedes ver, es lo que tenemos. Igual, 27:10 es 17. Por eso este swing. El precio se mantuvo aquí. Creó un bloque de rechazo. Tenía esta confirmación. Obviamente, desde este bloque de rechazo en particular. Lo mismo que el patrón que necesitamos aquí. Ahora, mira, aquí puse 41. Esto era lo que teníamos. Antes de eso. Lo marqué como liquidez. Tenemos un cálculo en base al cual. Es, aquí yo. Marcado como interruptor. Alcista, perdón, bajista. Aquí se muestra la hora. Tan pronto como fue la hora correcta. Porque todavía estamos en la zona del interruptor. 2:47. También puedes bajar el marco de tiempo. Depende completamente de ti qué marco de tiempo prefieres. Bajista. Obviamente, nada es permanente. No teníamos ningún swing basado en el tiempo aquí. Nada. Este precio creó liquidez aquí. Para intercambiar en el futuro. O para reequilibrarse. Si vemos, este precio ahora, si ves estos grandes movimientos, verás muchos grandes movimientos. Estos se alinean con el vacío de liquidez, SUC. Y este hueco que ves, y este vacío de liquidez. Estas grandes velas, estos grandes vacíos, nos dan liquidez LV. Nos encontraremos en el área de vacío de liquidez. Liquidez vacía, ahora estar en corto no significa que. Aldo de oro. Es 9% aquí. Dejando arriba. Eso significa que todo esto. Aquí está balanceado y esta parte. Hay muchas posibilidades de que se forme un vacío. De que el precio se mueva muy rápido. Está demasiado desordenado aquí ahora mismo. Está marcado. Marcado por una hora. Eso es básicamente todo. Ni siquiera es una hora.
Para un entendimiento básico, yo estaba. Eso anoté. Básicamente se lo estaba mostrando porque. El marco de tiempo, este interruptor. Toda esta mitigación, el bloque de mitigación. Que fue respetado, lo cual podemos ver aquí. Esto es un. Y empezó. Oh, lo siento. Empezó, terminó, sin ningún. Tendrá. Si hay algún respaldo de oro en un precio alto. Así que hay muchas posibilidades de que el precio probablemente vaya a. ¿Cómo neutralizar esto en algún otro momento cercano? Donde no había un número GB o un número no GB presente. Entonces. Igual aquí, esto fue purgado. Así que liquidez y sigue y sigue. Parece un poco complicado, ¿verdad? Pero obviamente ahora estoy un poco confundido aquí. Ahora, si ya empecé, obviamente no puedo como. Si quieren que les explique el oro. Básico para principiantes. Solo házmelo saber. Entonces nosotros una. ICT, serie separada de Bracket y Goldback. The Smart Money Concept, un trader de ICT. Obviamente, 1 o 2 años suena mucho. Toma 1 o 2 años entender lo básico. Así que pueden comentar abajo si lo necesitan.